Jueves 21 de marzo. Saludos, señoras, señores, bienvenidos como cada mañana a este espacio, a esta revista de prensa. Vamos con nuestro habitual recorrido por las primeras planas de los diarios que se editan en papel, la provincia de Córdoba, Diario Córdoba, ABC, El Día, también por la prensa digital. Hoy nos acompaña para ello Alfonso Alba. Alfonso, director, bienvenido, de Cordópolis, que como cada jueves nos acompaña en este recorrido. Hay disparidad, como siempre, en los periódicos. Sí que hay un tema común, un tema que coinciden tanto Cordópolis como el diario El Día y el diario Córdoba, y es el tema del padrón. Dice Cordópolis, o la publicación de novedades en el padrón. Más de 21.000 cordobeses, titula Cordópolis, viven en el extranjero. Muy parecido, el diario El Día, más de 21.000 cordobeses tienen ya su residencia en el extranjero. Diario Córdoba, en el cintillo de apertura, 21.000 cordobeses fuera se refiere en el extranjero, no es que se vaya. Aumenta un 40% en una década el número de emigrados que residen en el extranjero, dice Diario Córdoba. Bueno, es una cifra... Está interesante, sobre todo el tema de que hay, como señala Córdoba, que hay un 40% de cordobeses que aumenta en este periodo. Las causas son varias. Decía no sé quién por ahí hace tiempo un ministro que era una oportunidad para conocer cultura. La realidad es que la gente se va porque no tiene más remedio que irse. Hombre, las causas son económicas. Estamos viviendo, lo denunció Comisión Obrera el verano pasado, cuando ya los datos ya pasaron de castaño oscuro y nos acercamos a las 21.000 personas fuera. Denunció a Comisiones Obreras que estábamos ante una segunda oleada de inmigración masiva de la provincia de Córdoba. La primera se dio en los años 60 y en los años 70 muchísimos cordobeses, todos tenemos familia que viven fuera, se fueron a Cataluña, se fueron al País Vasco y luego también probaron fortuna pues, en Alemania, en Suiza, incluso en Francia, ¿no? Y en Bélgica. Y bueno, las cifras señalan que estos 21.000 cordobeses que viven fuera no son aquellos que ya se fueron, sino son los que siguen empadronados en algún municipio de la provincia de Córdoba, pero se sabe a ciencia cierta que viven fuera de la provincia de Córdoba. Tú sabes que puedes tener como estar empadronado en Córdoba, pero vivir en Toulouse, por ejemplo, ¿no? Lo más llamativo de esta cifra es que aumenta de manera escandalosa, porque aumentamos a un ritmo de casi 1.000 personas al año, 500 personas cada 6 meses, según los últimos datos que dio el padrón, el Instituto Nacional de Estadística, y que se conocieron el verano pasado. Y prácticamente todos son emigrantes económicos. A mí me llamó mucho la atención, analizando las cifras en detalle, que bueno, que en la ciudad de Córdoba son más de 9.500 personas las que hay fuera, prácticamente la mitad, es también la mitad de la población, la de la capital, pero que hay municipios como Peñarroya, que tiene a 1.700, casi 1.800 vecinos fuera de España. Bermé, que es un municipio que tiene 3.500 habitantes, pues tiene a más de 500 habitantes fuera de España también. Porcentualmente una barbaridad de gente. Porcentualmente es, pues estamos hablando de un 10% de tu población, de la gente que tiene censada, viven en el extranjero. Y además viene otro problema, que ahora pues lo vamos a ver, y que a mí me parece un fracaso de la democracia en España, que es que estos 21.000 cordobeses lo van a tener muy complicado para poder votar en las próximas elecciones. No solo en las municipales, sino por supuesto en las generales. El voto rogado de la gente que vive fuera de España es muy complicado, se solicita, Correos te lo manda, pero a mucha gente le llega un mes después de que lo haya solicitado. De donde vivas puede ser que no te llegue nunca el papel a tiempo. O puede que no te llegue nunca, y están perdiendo un derecho que es uno de los derechos más importantes que tenemos en democracia, que es el derecho a elegir a tus representantes. Y bueno, y creo que hay muchos partidos que no están interesados en arreglar esto y hay muchos partidos que no están interesados tampoco en hablar de esta gente que ha tenido que tomar la decisión más extrema de su vida, que es dejar atrás a su familia y a sus amigos. La diferencia, Alfonso, quizás de esta ola de migración del siglo XXI con respecto a la de los mediados de los años 60, 70, como tú decías, es la cualificación del que sale. Porque en aquella época eran personas sin cualificar, que se iban a trabajar o a la vendimia o se iban a trabajar a una fábrica. Ahora se nos marcha gente que hemos formado, que hemos gastado un dinero en su formación, que es una fuga de cerebro, en definitiva. Es dramático. Empezaron, a principios del siglo XXI, empezaron las demandas del sector de la sanidad, sí. Sobre todo en Reino Unido. Reino Unido, no sé por qué, pero no formaba enfermeros y enfermeras suficientes, ni médicos tampoco. Y ha seguido con prácticamente todo. Hay ingenieros de telecomunicaciones que se los forran en el extranjero. Hay profesionales del marketing digital que se lo forran en el extranjero. Afortunadamente, las generaciones posteriores a las nuestras dominan ya el inglés y dominan los idiomas y tienen mucha facilidad para trabajar en el extranjero. El Erasmus ha hecho mucho, aparte de fomentar otro tipo de cosas, ha hecho mucho porque nuestros jóvenes se sientan cómodos fuera de nuestras fronteras. Y es dramático porque nos estamos gastando un dineral en una formación de unos profesionales
que se los estamos regalando, como quien dice, a otros países que compiten con nosotros, ¿no? Porque no solamente se van a Europa, se van a Estados Unidos, se van a China, se van a Oriente Medio, en fin, hay un montón de destinos a los que se van. Y es verdad, ahora que también, ¿no?, hay muchos emigrantes españoles que acaban trabajando en cafeterías, que acaban trabajando cuidando a niños, que acaban trabajando atendiendo el turismo, pero yo te diría que una gran mayoría de esos ya tienen puestos de alta responsabilidad y va a ser muy difícil que vuelvan. Y además los menos cualificados acaban volviendo pronto, porque con los sueldos que se pagan, como tú dices, por trabajar en la restauración en Inglaterra o trabajar de au pair cuidando niños, al final se vuelven porque no les compensa. El que se queda, como tú dices, el ingeniero que busca un puesto importante, un sueldo importante, y ese que lo hemos formado, gasta un dinero, se va y es una pérdida importante de recursos humanos, sobre todo lo que siempre hemos dicho de la investigación, que tanto la trabajamos aquí, al final luego los beneficios se los llevan el resto del país. Sí, o los médicos, los mejores médicos que hay. No es que un sueldo de médico en España sea bajo, pero desde luego lo que se paga en Reino Unido, lo que se paga en Alemania, es muchísimo más alto de lo que se paga aquí. Entonces los mejores médicos se van allí. Estamos perdiendo a los mejores. A los mejores de la generación se los están rifando fuera de nuestras fronteras. Yo, de todas formas, que siempre he creído en una globalización bien entendida y en un mundo en el que no existan fronteras, porque al fin y al cabo todos los seres humanos somos iguales, vivamos donde vivamos y las fronteras no existían antes de que llegásemos. Tampoco me parece mal, ¿no?, que un cordobés, que un español pues formado aquí acabe trabajando en Dubái. Perfecto, pero porque quiera, no porque lo obliguen. Pero porque quiera, claro, no porque lo obliguen. Y es verdad que, bueno, no deja de ser, por la morriña que tenemos en nuestra tierra, un poco dramático que al final acabes rompiendo con todos tus lazos familiares, porque aunque ahora con las nuevas tecnologías, con el WhatsApp, sabes al minuto lo que está pasando en Australia, ¿no?, y tú puedes tener un video chat con tu primo australiano al que te separa medio mundo. Pero hay una pérdida de ese calor humano que tenemos aquí y que no tienen en otros sitios. Está claro que hay que facilitar la movilidad a quien quiera, tanto para los que van como para los que vienen, pero que no sea una migración forzosa como ocurrió en los años 60 y como parece que está ocurriendo. Por acabar con este asunto, es una circunstancia que no es solamente de Córdoba, es generalizada. De hecho, me ha sorprendido que en Andalucía, Málaga, que es una ciudad que está acogiendo mucho inmigración interna, también sea una ciudad de las que más exportan personal. Es decir, que igual los más cualificados de Málaga se van también, y lo que está acogiendo es una inmigración interior de personas sin cualificar. Sí, movimiento muy extraño, que es muy peligroso, además, que nos quedamos, no digo los peores, cada cual, sino los menos cualificados. Sí, yo creo que has dado en la clave. En Málaga hay una universidad también muy potente, hay un sector de telecomunicaciones muy potente y sus mejores profesionales, aparte por la cercanía, tienen un aeropuerto internacional, acaban yéndose fuera de España. Y por otro lado tienen un sector muy bollante como es el de la construcción y el turismo, donde pues se demandan albañiles y se demandan personal para que trabaje y atienda bares, hoteles, restaurantes, etcétera, ¿no? Y ese personal sale de la España interior, que es la que poco a poco se está vaciando, ¿no? Gente que busca esa oportunidad y que no tiene en sus ciudades de origen. Y sí, se fomenta esa doble paradoja. Un trasvase muy extraño, claro. Sí, es como esa emigración que hay a provincias que demandan empleo, pero que a su vez exportan trabajadores altamente cualificados al extranjero. Es un movimiento de población que yo creo que se estudiará dentro de un par de décadas o tres y veremos a ver cómo se acaba configurando el país. Es muy curioso y hay que estudiar eso porque se están, yendo los mejores y reclamando trabajos que los que se fueron no querían o no les interesó. Vamos a seguir avanzando. Con la foto, ninguna de las fotos de los periódicos especialmente, para mi entender, interesante. De Córdoba se fija en un hecho propio, en un acto suyo, de Grupo Z, la presentación del anuario económico. Velasco se refiere al consejero. Velasco anuncia un vuelco digital de la política económica de la Junta. Parece interesantísimo el vuelco. Quizás lo que me parece más interesante es que yo, oyendo este mismo titular, 10 años o 12 años, porque esto de que vamos a incorporarnos y que vamos a llegar, que estar o se está o no se existe, bueno, pues llevamos 10 años que no existimos porque ni se produce en el vuelco la Junta, ni se ha producido en la Diputación y el Ayuntamiento. Parece que el gran reto pendiente que tenemos de incorporarnos a lo digital, vemos cómo el resto lo hace, como nosotros seguimos yendo muy por detrás y vienen y nos lo anuncian otra vez. Sí, sí. Son otros, pero bueno, nos lo anuncian. Sí, bueno, y es campaña electoral, es un titular que te compran en campaña electoral, pues todo el mundo. Pablo Casado decía que Juanma Moreno iba a convertir a Andalucía en la California de Europa, ¿no? Que es un discurso que llevamos escuchando desde antes incluso de Felipe González. Bueno, cuando vamos a entrar a la Unión Europea era por eso, que casi te acuerdas. Sí, claro, que vamos
íbamos a ser la California europea. Creo pero es que incluso lo decía Fraga ya en el franquismo, ¿no? Que Andalucía tenía que ser la California europea porque teníamos las naranjas, teníamos el clima, teníamos el turismo, lo teníamos todo. Y bueno, y es un discurso que se viene repitiendo. Desde finales del siglo XX, pues acuérdate cuando Chávez decía que Andalucía 2.0, Andalucía imparable, en cada aula iba a haber un ordenador por cada 2 niños, le íbamos a regalar tabletas también a todas las familias para la Andalucía digital. Hay una agencia pública que se llama Andalucía es Digital, están las famosas redes de Centro Guadalinfo, que han hecho una gran labor, porque yo los municipios sí que conozco cómo funcionan los centros Guadalinfo, y cuando no había internet en las casas, te ibas a un centro Guadalinfo y lo tenías, y tenías clase y te enseñaban. Ahora yo creo que se tienen que reinventar porque ya hay internet ahí en todos sitios, y lo que sí que tiene que ser la administración, el vuelco digital, se está produciendo, pero yo creo que a empujones y ya cae por su propio peso. Ya es verdad que raro es la persona que no tiene su firma digital, puede hacer algunas gestiones con la administración, pero aún hoy día muchas de las gestiones que tienes que hacer con la Junta de Andalucía tienen que ser presenciales, y es bastante absurdo, aparte de que la legislación y el papeleo te entierra, y que bueno, y tampoco hay tanta gente mayor que utilice estos servicios digitales, ni se haya simplificado tanto la administración digital. Facilitado. Hemos visto imágenes del acto de presentación del anuario del diario Córdoba, un clásico, perdón, en las citas sociales de la ciudad, que se produjo ayer con presencia, como veíamos, de consejero Velasco, de Rogelio Velasco, en nuestra ciudad. Hablando de trámites burocráticos, traigo el diario ABC, perdón, en el sumario, lo pusimos con la foto, una noticia, bueno, que a mí me sorprende. Adevida, dice, suspende su baratillo por los requisitos exigidos por la Gerencia de Urbanismo. No es del todo exacta la información, luego se ha profundizado, no es exactamente la gerencia, sino que se considera el baratillo de Adevida, este mercadillo solidario que hace cada año Adevida, como dentro de la ley de espectáculos, y lo obligan a mantener la medida de seguridad, por ejemplo, de un concierto de Alejandro Sanz. Ellos dicen que no pueden hacer frente, no pueden primero presentar lo que le piden en tiempo, que eso sí que es quizá culpa de la gerencia, pero yo no sé si habría que discernir, diferenciar un poco lo que es un congreso, un concierto donde se juntan 50.000 personas con un acontecimiento. Ha pasado a ser espectáculo público también un mercadillo, supongo, porque habrá algún espectáculo, habrá música, habrá algo, no sé por qué. Yo imagino que habrá una normativa andaluza que lo regule, la ley de espectáculos públicos. Y bueno, el mercadillo de Adevida se instalaba en la Plaza de Toros, la Plaza de Toros tiene su propio plan de seguridad, y me imagino que le habrán pedido algún tipo de requisito de acceso, de que sea accesible para minusválidos, de que tenga salida de emergencia y de que tenga un plan de protección, porque allí se reúnen muchas personas. Yo no sé, la gente que va un fin de semana al baratillo de Adevida pueden ser 10.000, 15.000, 20.000 personas, no lo sé, lo desconozco, ¿no? Pero siendo más de 1.000 personas y teniendo un organizador, tienes que contar con unos mínimos de seguridad que me imagino que hasta ahora no contaban. Yo no creo que haya un técnico malvado en la gerencia de urbanismo que le caiga mal el baratillo de Adevida, y más en estos tiempos, y decida suspenderlo porque le da la gana. Yo creo que habrá habido algún problema técnico, habrá habido algún problema de papeleo, y como no se ha resuelto, porque vemos que la gerencia tiene un enorme atasco y es muy difícil resolver determinadas cosas allí, pues se ha decretado que lo subsanen antes de decretar la suspensión, entiendo. Sí, de hecho la suspensión ha sido unilateral por parte de Adevida, porque no le ha dicho que no lo hagan. Ha dicho que prefieren que, como no va a dar tiempo, que lo suspenden. Quizá también un poco, yo no sé, tampoco por ser mal pensado, porque sabe el daño que puede provocar esto el equipo de gobierno, que les prohíban, entre comillas, un baratillo que en principio no les prohíben, solamente le exigen unos requisitos, y han decidido que, como no da tiempo a cumplirlo, suspenden unilateralmente la celebración del baratillo. Bueno, en clave electoral creo que tampoco mucha gente del que participa en el baratillo de Adevida va a votar a Pedro García. Sí, no son sospechosos, o sea, de... Por eso no creo que tampoco le vaya a hacer mucho daño que se haya decidido suspender unilateralmente. Eso sí, van a reforzar su voto, que ya estaba más que decidido. Vamos, la otra foto, la foto del diario Córdoba la firma AJ González, la foto del diario El Día la firma Jordi Vidal. La mezquita como el siglo XIX, sabe que se está celebrando el Bienal de Fotografía de Córdoba, y que dentro de esa Bienal, muy interesante, con cosas muy interesantes, otras más normalitas, pero algunas de ellas sí que merece la pena de verdad ir a visitarla. Ayer vimos cómo este hombre, que se llama Juan Pedro Revuelta, realizó este daguerrotipo,
fotos de una etapa muy distinta. Ahora ya con las cámaras digitales esto suena, no ya ha pasado, suena prehistórico lo de los daguerrotipos. Sí. La verdad que, bueno, se está recuperando, pasa un poco como los vinilos, ¿verdad? Sí. Ahora que es tan fácil oír música, hay quien le gusta de nuevo el vinilo. Bueno, pues ahora que es tan fácil hacer una foto, pues llega este hombre revuelta y se pone a hacer un daguerrotipo para hacer un naranjo. Que por cierto, de los pocos que le dejan hacer fotos, porque el Pedro Naranjo no es que hagan una foto, hay una medida de seguridad tremenda. Sí, que tampoco lo entiendo porque no se puede hacer fotos en un lugar al aire libre, de libre acceso. Sí, si eres turista, si eres un compañero de la profesión, sí. te ponen muchísimas limitaciones. Nosotros hemos intentado hacer entrevistas que no tenían nada que ver con la mezquita de Córdoba y nos han echado a la calle. Sí. Que un día de estos, vamos, yo pensé, digo, bueno, no sé, vamos a decir que no nos vamos, a ver qué pasa, a ver si nos mandan a la policía o algo, porque no creo que haya ninguna ley que ampare esto, nos vamos al final por educación, ¿no? Porque como vienen los guardias de seguridad de esa manera como llegan. Con el tema del daguerrotipo, a mí es verdad que me fascina, porque cuando empezamos a estudiar periodismo y historia de la fotografía, claro, era lo primero, ¿no? que venía, el daguerrotipo, el famoso daguerrotipo, cómo entraba la luz y cómo prácticamente se dibujaba en una película. Y bueno, tiene su magia, porque al fin y al cabo lo que estás capturando es lo que tú estás viendo, es como un instante de la luz de la vida y lo estás plasmando en una película chula. Es un proceso lentísimo el de hacer una fotografía con un daguerrotipo, y las primeras que hay de la mezquita, de mediados del siglo XIX, principios casi del siglo XIX, poco después ya de que se fueran de aquí los franceses, son en daguerrotipo. Y bueno, es una actividad de la Bienal que a mí me llama mucho la atención, más didáctica que otra cosa, pero es verdad que hay un señor en España que se dedica a hacer daguerrotipos, ¿no? Que es como, sí, bueno, volver un poco a los orígenes, es como los que se van de ermitaños a las cuevas. Parecido. Hay un proceso que se llama, creo que la cámara estenopeica, ¿no? Que también es un sistema muy curioso, con una cámara, una caja negra, en el cual se impresiona la película, pero súper artesanal. Sí. Y también a veces ves cómo los chavales descubren la magia de la fotografía, que ahora es tan sencillo que con el móvil haces fotos espectaculares, pero lo que tú decías, ¿no? La magia de captar un instante por tus medios, que no sea, creo que tiene su encantillo, que poco a poco iremos recuperando y dejando los móviles para otras cosas. Claro, y sobre todo que sea más didáctico, porque tú ahora muchas veces no sabes cómo funciona un teléfono móvil, le das al botón, haces la foto y ya está, y tú entiendes que... Y la compartes mucho. Y la compartes y la subes a Instagram, pero tú no sabes cómo ha llegado esa imagen del exterior a la memoria de tu teléfono móvil. Entonces, a través de los daguerrotipos y de la cámara estenopeica y de las primeras cámaras de fotos estas que tenían las planchas de hierro famosas con ese flash que dejaba ciego a todo el mundo, pues empiezas a entender un poco cómo surge la fotografía y cómo surgió, ¿no? Y cómo al fin y al cabo no deja de ser un juego con la naturaleza, con la luz, con los colores y con las imágenes. Y bueno, sí, es verdad, es muy didáctico y puede llegar a ser muy divertido. Ahora, para hacer 2 o 3 daguerrotipos en tu vida ya está, y ya te la has entendido. Puedes hacer uno y echar un par de meses haciendo y ahí de pacha. Bueno, vamos a avanzar con el sumario, que tenemos bastante asuntos y se nos echa el tiempo encima. Dice el diario Córdoba: la Feria de la Salud contará este año con 98 casetas, son 2 menos que el año pasado, no sé cuáles son las 2 menos, no me ha dado tiempo a consultarlo. Pues hablamos de cifras normales, la cifra del centenar, el año pasado se llegó al centenar, después de algunos años cuesta abajo, ahora volvemos al 98. Y tenemos una obsesión, Alfonso, o me lo parece a mí, con los números de las casetas. No sé por qué debe ser 98 una cifra buena, ni 200, ni 150. La feria da para lo que da, y si en vez de 98 hay 50 llenas que funcionen y estén bien, ¿qué más nos da que sean 50 que 100? No lo entiendo. Además es que no nos podemos comparar en Sevilla con ese tema, ¿no? Porque en Sevilla las casetas son más pequeñitas, son familiares, y Sevilla puede tener miles de casetas. Córdoba depende más del tamaño, ¿no?, de las casetas, y bueno, ya lo veremos un poco el mismo suelo que haya ocupado. Puede haber 98 casetas y haya 2 menos, pero haya 4 que hayan pedido más suelo, entonces hay más feria que el año pasado. Claro. Depende, ¿no?, un poco de esto. A mí lo que me gustaría saber es que las casetas fueran decentes, que estuvieran muy bien gestionadas, que fueran todas abiertas y que la gente se lo pasara muy bien, y que la feria no estuviera muy masificada como ha ocurrido cuando ha habido menos casetas. Pero es verdad que ya dejamos atrás esos años, cuando la feria se fue allí en los años 90, creo que había 200 y pico o 250 casetas. Esas barbaridades de antaño parece que ya las vamos olvidando un poco, y que cada vez hay casetas más grandes. Sí. De hecho, nosotros, como tomamos caseta, como saben, en el Arenal, cuando pides caseta te dan un módulo de 2 módulos como si fuera lo normal. Es decir, que los módulos con los que nos trasladamos al Arenal eran módulos de 200 metros cuadrados, que ya no queda nadie con ese tipo de módulos. El que menos tiene 400, es decir, que ya hemos duplicado en extensión lo que pasó en el origen, aunque es verdad que se han ido ocupando espacios, se han ido reestructurando, y el espacio, la gente la misma, en vez de tener 200 casetas, tiene 98, como tiene 90 o tiene 70. Creo que tenemos una sesión con los números que no sé hasta dónde nos llevará. Es mejor trabajar en otro sitio, trabajar como decía Alfonso, la dignificación de las portadas, en que aquello se esté a gusto, en que no sea aquello un cocherón como vemos en otras ferias,
y que se dignifique y dejarnos de números, que no sea mejor calidad que cantidad, yo siempre he entendido. En cuanto a cruces, también ha salido números, 53 cruces, que no sé si son más o menos. Pero son más. Estoy también un poco la película de las casetas, que me da igual, en patio hay 50 con lista de espera, es decir, que tenemos una obsesión con llenar esto y volvemos a la época de los números, de engordar mayo, muchos eventos, muchos números, muchas cifras, como si aquello fuera mejor, que yo no sé por qué la cantidad es mejor que la calidad, ¿no? Yo creo que tiene que ver un poco por nuestro sistema económico. Las empresas van bien si crecen, pero estamos... El éxito, ¿no? Y yo siempre digo que el crecimiento infinito en un mundo que es finito es imposible, ¿no? Habrá un momento en el que ya no puedas crecer más porque no tienes sitio. Entonces, con esto de las cruces de mayo pasa igual. Sí, bueno, sí, hay 5 cruces de mayo más, pero creo que el casco histórico de Córdoba es el que es. Tampoco da para muchas más cruces y creo que además es un problema haber autorizado 53, porque mientras más autorices, más problemas vas a tener de vigilancia de toda la zona. Con el tema de los patios sí que se está haciendo muy bien, porque son 50 patios y ya está. Y creo que la ciudad no da para más de 50 patios. ¿Qué es lo que ocurre? Que ahora vendrán miles de personas a ver esos 50 patios y hay una lista de espera de otros 15 o 20 que no cumplen unos determinados requisitos de calidad y que por eso se quedan fuera, ¿no? Lo que se intenta siempre es que los 50 patios que entran en concurso sean muy buenos patios y no haya patios un poco de menor calidad, pero también el espacio que tenemos es el que tenemos. Aquí ya no se puede crecer más. Bueno, pues más números. La parte alta del diario El Día habla de la oferta de educación para las guarderías, para la educación infantil, la etapa preescolar. Educación oferta 11.482 plazas en guarderías públicas para menores de 3 años. Dice, públicas, supongo que públicas y concertadas, porque sí, la mayoría de las guarderías son centros privados que tienen conciertos con la Junta de Andalucía. Tampoco reconozco que no he hecho las tareas, no sé si son mucho más o mucho menos. Es cierto que cada vez hay menos niños, con lo cual parece que ese relevo, esa incorporación, los que ahora entran en infantil, luego entrarán al escolar y cada vez serán menos. Y, sin embargo, los conceptos se mantienen, que es lo más curioso. Se ofertan 500 plazas más que el año pasado. No hay 6 guarderías más que el año pasado, que son, por primera vez se estrena el famoso decreto de la Junta, que hay guarderías privadas que ya pueden firmar conciertos con la Junta de Andalucía. Antes tenías que tener primero el concierto y luego ya creabas tu guardería, ¿no? Ahora ya pues han entrado esas 500 plazas más y lo que ocurre no es que haya más niños, sino que hay menos niños en las guarderías exclusivamente privadas donde pues pagas lo que te pidan. Aquí los requisitos de la Junta es que el máximo que pagan los padres por tener a su hijo en la guardería son 282 euros al mes, creo, 262, y que incluye comedor, servicio de comedor, que tú ya recoges al niño pues ya por la tarde y demás. Así que, bueno, hay menos natalidad, pero parece que en ese sentido sí que la Junta no está haciendo del todo mal su trabajo, porque sí que se está llevando más niños pequeños, al menos a la concertada. Bueno, vamos a ir avanzando. En cuanto al clima, dice el diario, o a la temperatura, dice el diario Córdoba, la primavera será menos lluviosa de lo normal y más calurosa. El diario El Día, completando, los alérgicos tendrán una primavera menos agresiva, que habrá quien piense que son contradictorios, porque en principio cuando hay menos agua, cuando hay menos lluvia y más calor suele haber más problemas con la alergia. Es verdad que se ha anticipado la floración del plátano, creo que hemos estado viendo la semilla volando tanto tiempo, el olivo también se ha adelantado, con lo cual puede ser que efectivamente que no tengamos esa confluencia de calor y alergia que tan peligrosa es para los alérgicos. Sí, a nosotros nos decían los expertos que sabes que la red está aquí en la Universidad de Córdoba, la sede de la red, que la fecha crítica va a ser la segunda quincena de abril para los alérgicos de Córdoba, que son principalmente al olivo y a las gramíneas, y en la segunda quincena es cuando se espera que florezcan de manera masiva. Sí que dicen que al tratarse de un invierno más seco, de hecho es uno de los inviernos más secos de los últimos 100 años, y de ser muy calurosa la primavera, probablemente no haya tantísimo polen como hubo el año pasado, que sí que fue una época crítica para los alérgicos. Y bueno, en cuanto a las previsiones del tiempo, a mí no me gustaría ser tan categórico como la primavera será, sino que podría ser. Yo lo pondría siempre un condicional, porque sabemos que al final las previsiones se equivocan. Una previsión meteorológica a más de 48 horas está condenada casi al fracaso. Más en primavera, todavía en invierno. Y más en primavera, sí, que la primavera es muy loca. De hecho, nosotros a través de, tú sabes, el colectivo Meteofree tenemos ya información de que puede que la Semana Santa sea bastante tormentosa, pero no la publicamos porque es una previsión de momento muy, un poco temerario hablar, muy temeraria, ¿no? Entonces no queremos alarmar a nadie, ni a hosteleros, ni a cofradías, ni además hasta que las previsiones no se vayan, digamos,
no vaya habiendo un consenso de modelos, de momento un modelo cada uno de su padre y de su madre. Lo que sí que coinciden, porque ahí hay paneles de agencias estatales de meteorología de todo el mundo, en que en el suroeste de Europa va a haber una primavera muy calurosa, probablemente bastante seca, con episodios de tormenta. Y esas son las previsiones a largo plazo, igual que te señalan que el verano va a ser extremadamente cálido. Pero bueno, eso luego se puede cumplir o no. Casi siempre aciertan, casi siempre. Sí, pero siempre queda el margen ese. Bueno, pues iremos avanzando. Es cierto, hemos visto publicado ya que va a llevar el Jueves Santo. Es muy precipitado hablar de que lleva el Jueves Santo, aunque ya hay quien se ha atrevido a publicarlo. Queda mucho de que es Jueves Santo. Un mes, imposible saberlo. Mucho tiempo. De hecho, queda un mes hoy para el Domingo de Resurrección, prácticamente para el Jueves Santo. Yo creo que es más fácil adivinar la quiniela que lo que va a ser en Jueves Santo. Foto para Melissa Ruz de la portada del día. Sigue coleando el caso de Juan Antonio Bernier, de Curro Bernier, gerente, como saben, cesado de la Fundación Rafael Botín. Ayer, durante el pleno, dio una explicación porque le pidieron una comisión de investigación. Ella dijo que no ha habido ningún delito, por lo tanto no hay que hacer comisiones, que tampoco es un poco contradictorio, porque ella mismo anuncia o denuncia irregularidades por parte del gerente, cuando le dicen que vamos a investigarla, dice que no ha pasado nada. Dijo que no era tan grave como para una comisión, pero sí para cesar a un gerente al cual entró, recuerden, ocupó el cargo ese de una manera, no digo ilegal, por supuesto fue totalmente legal, pero fue un poco para él, se preparó una plaza casi para Juan Antonio, para Curro, que ahora se pone en cuestión. Sí, hubo cierta polémica por parte de, sobre todo de las personas que se presentaron a esa plaza. La Diputación podía haber nombrado un gerente a dedo, sí, porque es un cargo de alta confianza, ¿no? Hemos visto que ahora lo han cesado, ¿no? Y se quiso vestir como de un proceso democrático que tampoco tenía tanto de democrático, era una plaza medida para Juan Antonio Bernier. Cuando Juan Antonio Bernier ha empezado a gestionar la Fundación Botí, de hecho ha sido una sorpresa para gran parte del sector del arte contemporáneo en Córdoba y del mundo de la cultura, de cómo lo ha hecho. Yo creo que su figura ha acabado eclipsando de alguna manera la gestión política de Melissa Ruz. No sé hasta qué punto eso ha tenido que ver con su cese, porque si ha habido irregularidades, las irregularidades administrativas son delictivas, porque estamos hablando de administración pública y entonces tiene que acudir al juzgado. Si no acude al juzgado, bueno, pues por pérdida de confianza, pero explica por qué has perdido la confianza, pues porque se ha perdido un cuadro, que fue lo que dijo, que luego parece que se retractó, porque ha habido una exposición que no se hizo. ¿Eso es motivo suficiente para cesar a tu gerente a 2 meses de las elecciones? ¿Es motivo suficiente como para crear esta polémica enorme en el mundo de la cultura de Córdoba en un momento tan crítico para un político como es presentarse a las elecciones? De hecho, yo creo que la gestión que estaba de cara a los medios y de cara a la opinión pública que estaba haciendo Melissa Ruz al frente de la Delegación de Cultura estaba siendo bastante buena y sí, se estaba viendo como bastante bien, como que se habían cambiado muchas cosas en la cultura de la Diputación. Muy poco contestada, además, en absoluto contestada, pero el cese de Juan Antonio Bernier le ha dado la vuelta al calcetín y todo lo que parecía que se había hecho muy bien, ahora parece que se ha hecho muy mal. Sí. Por eso creo que estratégicamente este cese ha sido bastante cuestionable desde el punto de vista político. Habrá habido algo más que no nos han contado cuando esto ha llegado a ese extremo, como dice Alfonso, a mes y medio de unas elecciones. Hablando de cese, en este caso de renuncia, la de David Moscoso, publica hoy el diario Córdoba, lo publicó ya hace días porque se lleva hablando de esto. David Moscoso abandona el escaño en el Parlamento de Andalucía porque no le dejan compatibilizar su escaño con su trabajo en la Pablo de Olavide. Es cierto que la ley le dificulta mucho porque la ley no te permite tener 2 votos públicos, el de diputado en el Parlamento de Andalucía y en el Parlamento y en la Pablo de Olavide, que es una universidad pública. Pero es cierto que casi todos los profesores de la privada sí que lo hacen. Hay un agravio y que él intentó justificar, intentó y al final no ha podido ser. Es un caso un poco extraño, la verdad, pero los letrados del Parlamento vienen a decir que ya está que no puedes cobrar 2 salarios públicos a la vez. Eso lo vemos en muchos funcionarios, ¿no? Que se tienen que pedir excedencias para trabajar en otra administración, gente del ayuntamiento que se ha ido a la Junta, gente de la Junta que ha vuelto al ayuntamiento. En el caso de los políticos, pues yo me imagino que será una cosa similar, o cobras una cosa o cobras la otra, sí, pero las 2 cosas a la vez no las puedes cobrar. Y le han negado el salario como profesor. Porque él intentó quedarse con el salario solo de profesor. Él intentó renunciar y salirle más barato, entre comillas, a los andaluces y cobrar solamente como profesor y no como parlamentario, porque no se iba a dedicar en tiempo completo a su trabajo de parlamentario. Y ahora el Parlamento lo que le dice es: no, usted ha sido elegido para ocupar un cargo en el Parlamento, no puede trabajar solo como profesor y venir aquí a votar como si fuera un concejal de un pueblo. Y bueno, hay informes jurídicos contradictorios y parece que el que se ha impuesto es el que no puede ocuparlo y nada, y ha decidido dimitir, que desde mi punto de vista el año pasado, el mandato anterior, estuvo 4 años siendo parlamentario y era excedente como profesor, que podría haberlo
repetido otra vez. Bien. En su lugar entra Luz Dorado, ¿no? Luz Marina Dorado, quien se incorporará al Parlamento cuando se haga este cese definitivo. Y ya muy rápidamente, el tema de la cultura, el tema de la Feria del Libro, se presentó ayer la Feria del Libro de Córdoba, el diario El Día, por ejemplo, publica la portada, Félix de Azúa, David Trueba, María Atena estarán en la Feria del Libro, el diario ABC se fija en Julia Navarro, todos los periódicos hacen su referencia a este evento cultural de la primavera, lluviosa como siempre, traerá agua quizá como cada año la Feria del Libro, cada cual con su autor, es que me parece muy curioso que cada uno destaque el autor favorito, quizá David Trueba sea el más mediático, el director de cine, que presenta un libro, y algún autor zanón, por ejemplo, también presenta algo muy de bestseller, ¿no? Y luego, pues mucha actividad, muchísima actividad con el compañero Alfredo Asensi, por cierto, de coordinador este año de la feria. Que Alfredo Asensi está también de coordinador de la Bienal. O sea, el compañero Alfredo Asensi, que fue jefe de cultura del Día, de hecho yo creo que uno de los mejores, yo considero que ha sido el mejor jefe de cultura que ha habido en un periódico en Córdoba. Ahora está dirigiendo la cultura de la ciudad y yo le deseo muchísima suerte y creo que lo está haciendo muy bien. En la Feria del Libro, como decía, muchas actividades, quizás no hay nada de relumbrón, pero bueno, sí que hay autores muy interesantes. Hombre, David Trueba seguramente llenará, Zafón también llenará. A mí tengo cierta expectación por Félix de Azúa y bueno, y siempre nos encontraremos alguna sorpresita. Yo todos los años en la Feria del Libro de repente aparecen personas que dicen, uy, este libro me interesa mucho, hay que animarse sobre todo porque la Feria del Libro esconde muchas pequeñas sorpresas de interés para gente de todo tipo, ¿no? Este año el evento arranca el día 29, saben que el del libro suele ser el 23 de abril, pero que este año cae en mitad de la Semana Santa, sí. No, que es justo después de Semana Santa, con lo cual ha habido una modificación de horario. Ha habido que adelantar y hay librerías que no van a estar. Sí, hay 12 librerías creo que las que van a concurrir, precisamente porque les pilla un poco precipitado adelantar tanto este asunto. Y ya muy fuera de hora, aunque no veo los periódicos porque ha desaparecido, ayer publicaba Cordópolis por la tarde un rifirrafe con el Arcángel entre Jesús León y el yerno de Carlos González, Sergio García, que bueno, casi que se acaba las manos. Cada vez que aparece la imagen de Jesús León es porque alguien se le echa encima. Vimos con Caminero en el partido contra el Málaga, que casi llegan a las manos, y ayer con Sergio García se calentó muchísimo la cosa. Sí, hubo un incidente grave. El yerno de Carlos González, trabajador del Córdoba Club de Fútbol. Trabaja la vigilancia, ¿verdad?, del Córdoba. Sí, estuvo de baja por un problema médico cerca de un año, más de un año. Hace poco que se ha incorporado y ayer pues Sergio y Jesús León se encontraron en las oficinas del Arcángel y hubo un rifirrafe entre ellos. Yo no sé, yo no me atrevo a valorar quién empezó, ¿no? Pero sí que se dijeron muchas cosas, sí que hubo palabras muy gruesas, no hubo agresión, como al principio parece que trascendió, pero sí que se llamó a la Policía Nacional, que acudió a mediar a la oficina del Arcángel, y la Policía Nacional ha abierto diligencias que ha trasladado al juzgado, de guardia, por cierto. Al juzgado de guardia que se ha estrenado con esto. Y pues me imagino que o la próxima semana o la siguiente habrá un juicio rápido y se dirimirá si ha habido quién ha tenido la culpa. Eso ya lo tiene que decir un juez, eso no lo podemos decir nosotros. Pero el caso es que se da un espectáculo un poco lamentable que la Policía Nacional tenga que acudir un día laborable entre semanas a la oficina del Arcángel porque está habiendo bastantes voces, ¿no? Bastante tensión en esa zona, y además después de la irrupción de Carlos González anunciando que quiere volver a quedarse con el Córdoba Club de Fútbol, que le condona la deuda, que lo mejor que puede hacer Jesús León es devolverle el club porque así no tiene que pagarle los 4,5 millones. En fin, yo creo que Carlos González también está defendiendo su dinero en ese sentido, porque está viendo que Jesús León no le va a pagar. Los 4,5 millones que le debe a final de temporada no se los va a pagar. Si no es que no quiera, es que no tiene 4,5 millones. Según parece, aunque no es información oficiosa, Sergio García se dirigió a algunos trabajadores y le dijo, mira, esto va a cambiar de manos ya, y el otro oyó rumores de que estaba por intentar amotinarle a los trabajadores y fue a buscarle para pedirle explicaciones por qué está haciendo esto cuando el club es mío y no pienso venderlo. Y fue donde llegó el rifirrafe, parece ser, una cosa no oficial. Hay grabaciones, yo he escuchado alguna grabación y hay grabaciones y pues, sí, la cosa es más o menos así, con muchísimos insultos de por medio. Sí. Bueno, pues lo del Córdoba tiene que arreglarse antes que después porque el Córdoba va de cabeza segunda vez. Saben que González le ha ofrecido incluso una prima a León para compensarle en caso de que él consiga levantar el equipo y recuperar la categoría profesional, pero León se empeña en buscar un negocio que, según dice González, también todo oficioso, no va a conseguir nunca porque está pidiendo cifras que no va a pagar nadie. Sí. El León está buscando un socio para que se quede con la deuda o un comprador que le compre las acciones, pero en cantidades que dice León González
que busque para otro sitio, que ahí no va, que la única solución que le queda es la que le ha ofrecido. Dame el club de nuevo, te perdono lo que me debes, me quedo con lo que me diste, eso no lo publican, pero sí que ocurriría, y yo sigo para adelante con el proceso. Y busca un inversor, Carlos González intenta sanear el club y busca un inversor al que vendérselo de nuevo, entonces es un negocio de win-win, ¿no?, que dicen ahora los profesionales del business. Y Carlos González ganaría mucho dinero, desde luego, con esto. Yo creo que lo que está haciendo es, legítimamente desde mi punto de vista, otra cosa es la gestión que ha hecho aquí en el Córdoba Club de Fútbol, es defender su dinero. Y esto, al fin y al cabo, aquí no hay amigos, aquí son solo negocios. Win business es business, negocio es negocio. Hay muchas más cosas. Por ejemplo, una cosa interesante que le dejo ya para que la vean ustedes, las cofradías, este año la agrupación de cofradías va a cobrar, va a multar a las hermandades que lleguen tarde a la estación de penitencia. 5% de lo que debían recibir. Si una hermandad tiene que recibir, no sé, 10.000 euros por los beneficios de la silla, pues se le retirarán 500, ¿no? 5%, sí. 500 euros de la primera 10 minutos, y luego otros 500 euros de la segunda, así hasta quedarse con toda la... que creo que está bien. Sí. Es verdad que no es habitual, esta normativa existía ya, dejó de aplicarse por el lío tremendo que se organizó el primer año, que era oficial, que era lógico, porque aquello cada uno iba por un lado, a este otro semáforo la Cruz del Rastro, porque fue un lío tremendo, pero ya nos parece que ya se sabe en el camino, ya no tiene sentido que llegue alguien 20 minutos tarde, o como ocurrió hace un par de años con la Buena Muerte, que salió por otro sitio del oficial, decidió acortar, atrochar y se fue por la puerta donde no había nadie. Ese tipo de cosas parece que hay que ordenarla un poco. Sí, sí, tiene que haber una persona sacando tarjeta amarilla y advirtiendo que pueden pasar o no pueden pasar, y luego sacando tarjeta roja. Lo mismo, hasta hay riesgo de expulsión de alguna cosa. Que pongan en el bar a ver si es verdad que llegó tarde. O no. Hay mucha más información en los periódicos, lean los periódicos, cosas muy interesantes en el diario Córdoba, un par de temas que quería hablar y no ha dado tiempo. El tema de la campaña electoral en Priego, muy interesante, porque quizá algo pillemos también en Córdoba parecido a eso. Lean la prensa, bajen al kiosco, compren el periódico, entren en internet y consulten y completen lo que hemos hablado esta mañana, Alfonso. Y Alfonso, bienvenido, gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias por tu visita, nos vemos jueves que viene. Gracias a ustedes por estar y les dejo como cada día con la producción habitual de esta casa. Mañana viernes seguimos leyendo la prensa, hasta entonces gracias por su atención.